La lluvia caía en una cortina lenta y constante que difuminaba el mundo más allá del cristal. La luz del atardecer de Seattle se tornó gris cuando Laia Hart empujó la imponente puerta principal de la mansión. Le habían dicho que no habría nadie en casa. Se suponía que la casa estaría vacía, solo otro trabajo de fin de semana, otro espacio lleno de ecos de las vidas de otras personas. Sin embargo, había algo en este lugar que parecía vivo en su silencio. El aire olía ligeramente a cedro y a algo más, quizá cuero o el fantasma del humo de un cigarro que hacía tiempo que se había desvanecido. Sus zapatos resonaban contra el suelo de mármol, que reflejaba la tormenta del exterior. Cada paso que daba dejaba una suave huella que desaparecía tan rápido como su aliento. Las paredes de cristal daban al lago Union, donde el agua se movía como metal líquido bajo el cielo. Se detuvo cerca de un piano de cola cubierto por una fina capa de polvo. Alguien había amado este piano en algún momento. Casi podía sentir como esperaba. Laia comenzó a limpiar las teclas con suavidad, con cuidado de no hacer ruido. Trabajaba como siempre lo hacía, en silencio, concentrada, como si el orden pudiera protegerla de la soledad. El zumbido constante de las máquinas provenía de algún lugar más profundo de la casa. Tal vez un generador, tal vez los sistemas de seguridad. Se dijo a sí misma que no se pusiera nerviosa. A los hombres poderosos les gustaba que sus casas parecieran fortalezas. Un sonido débil rompió el silencio. Se quedó paralizada. No era un trueno. Estaba más cerca, dentro. Giró ligeramente la cabeza, escuchando. Nada. Se rió entre dientes. «Hoy estás nerviosa, Laia», susurró. Su voz parecía demasiado alta en la inmensidad. Alargó la mano hacia un jarrón que había sobre el piano y lo ajustó. Entonces lo oyó de nuevo. Esta vez era inconfundible. Una voz, el susurro de un hombre, ronca por la falta de uso. «No te muevas». Las palabras cortaron el aire como cristales rompiéndose bajo el agua. La mano de Laia se detuvo en medio del movimiento. Durante un instante no pudo respirar. El reflejo de la luz de las velas en el cristal tembló. Miró hacia el sonido y lo vio. Un hombre sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana, medio oculto por la sombra. Tenía el pelo oscuro con mechas grises, más largo de lo normal, como si hubiera dejado de preocuparse por esas cosas. La luz de la lámpara dibujaba líneas en su rostro, profundas, marcadas, del tipo que no provienen de la edad, sino de llevar un peso que ningún cuerpo está destinado a soportar. Sus manos descansaban inmóviles sobre los reposabrazos, pero sus ojos parecían vivos, como si hubieran esperado años a que alguien se diera cuenta de que aún existían. Laia no gritó. Algo en su tono le dijo que no lo hiciera. La orden no contenía una amenaza, contenía dolor. Se quedó allí conteniendo la respiración, con la lluvia susurrando contra el cristal. El hombre se movió ligeramente y el suave crujido de la silla de ruedas resonó en la habitación. «Creía que te habías ido», murmuró con voz temblorosa. «Nadie entra sin llamar». Laia tragó saliva, obligando a su voz a mantenerse firme. «Me dijeron que la casa estaba vacía, señor. Lo siento. No quería molestar». El hombre giró ligeramente la silla hacia ella. Un relámpago iluminó su silueta. «No pasa nada», dijo después de un momento. Cada palabra sonaba como si le costara esfuerzo. «Hace días que no veo a nadie». Había olvidado cómo suenan los pasos. Miró el piano y luego volvió a mirarla a ella. «¿Tocas?» Ella negó con la cabeza. «No, señor, solo limpio». «Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos?», preguntó en voz baja. La pregunta rompió algo pequeño dentro de ella. No se había dado cuenta de que le temblaban. «Supongo que porque no esperaba que nadie hablara», admitió. Sus labios se crisparon, casi en una sonrisa, pero no del todo. «Yo tampoco». El silencio se prolongó de nuevo, pero ahora no era vacío. Estaba lleno de conciencia, de curiosidad, del débil pulso de dos personas que de repente se daban cuenta de la soledad del otro. Laia retrocedió lentamente. «Debería terminar el pasillo, señor». «¿Cómo te llamas?» «Laia». «Laia», repitió él en voz baja,
saboreando la palabra como si estuviera recordando el lenguaje mismo. Hace mucho tiempo que no digo el nombre de nadie. Ella no supo cómo responder. Solo asintió, con la cabeza, con la mirada fija en su reflejo en la ventana en lugar de en su rostro. La lluvia rayaba el cristal, mezclando sus siluetas, la forma inmóvil de él y la sombra vacilante de ella. ¿Quiere que cierre las persianas?, preguntó ella finalmente. No, respondió él. Déjalas abiertas. Me gusta la lluvia. Ella asintió de nuevo, sin saber muy bien por qué sentía un nudo en el pecho. El aire entre ellos cambió. Ya no era miedo. Era algo más tranquilo, más profundo. Un silencio compartido que, de alguna manera, se parecía al reconocimiento. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero su voz la detuvo una vez más. Laia, dijo, ahora en un tono más suave. Gracias por no moverte. Ella miró hacia atrás. Su mirada se había desviado de nuevo hacia la ventana, como si le estuviera hablando a la lluvia. Por un momento, pensó que podría desaparecer en ese reflejo, como un fantasma más detrás del cristal. Afuera, la tormenta se intensificaba y los truenos retumbaban sobre el lago. Adentro, la mansión que había dormido durante años acababa de tomar su primer aliento. Dante Moretti se quedó sentado junto a la ventana mucho después de que la criada se hubiera marchado, observando cómo el reflejo de la lluvia se deslizaba por el cristal como lágrimas que él no podía derramar. La ciudad más allá parecía irreal, un borrón de luz y movimiento, separada de él por paredes que eran a la vez de cristal y de costumbre. Antes le encantaba esa vista. Él mismo había construido esa casa, o más bien, la había diseñado para que fuera todo lo que él creía que debía ser el poder. Transparente, imponente, intocable. Ahora la transparencia le parecía una exposición. La casa mostraba su vida tal y como era, un imperio de silencio. 3 años antes, había estado en la cima de su influencia. El nombre Moretti tenía peso en las salas donde se tomaban decisiones en susurros, donde los territorios se dividían con apretones de manos y las amenazas se lanzaban con sonrisas. Había controlado rutas de importación, redes de protección, propiedades inmobiliarias que se extendían desde Seattle hasta Vancouver. No se le llamaba genio ni salvador. Se le llamaba algo más fundamental: respetado, temido, necesario. Entonces llegó la tormenta sobre Oregón, el jet privado, el accidente. Él sobrevivió. Su amigo más antiguo, su socio desde que eran niños y llevaban paquetes para sus padres, no. La ironía era cruel. El hombre que había protegido a cientos de personas, que había hecho fortuna garantizando la seguridad de quienes le pagaban, no pudo proteger a la persona que más le importaba. Ni siquiera pudo protegerse a sí mismo. Durante un año intentó recuperarse, creyendo que podría reconstruirse con la misma fuerza con la que había construido sus operaciones. Pero el poder no es fisioterapia. La influencia no cura los daños en la médula espinal. Y cuando tu voz desaparece, no por una lesión, sino por el peso de no tener nada que valga la pena decir, los médicos le dan nombres como mutismo psicógeno, como si las etiquetas hicieran el silencio más fácil de soportar. Pero Dante sabía que no era así. No era su voz lo que se había roto. Era su propósito. Cada palabra que se le ocurría le parecía inútil, porque no había nadie a quien quisiera decírselo. Su esposa se marchó a los pocos meses, incapaz de vivir en medio de un silencio interminable, incapaz de aceptar que el hombre con el que se había casado por su fuerza ahora encarnaba solo su ausencia. Las familias, el consejo, la red que él había ayudado a construir, lo sustituyeron de forma silenciosa y eficaz, como se retira una pieza de un juego de mesa que ya no sirve para nada. Enviaron flores, enviaron cheques, no enviaron visitas. A partir de entonces, se comunicaba a través de pantallas. El personal doméstico recibía instrucciones por correo electrónico. El jardinero recibía notas diarias en una tableta. Cuando necesitaba algo, lo pedía por internet. La tecnología le facilitaba la vida, pero también le permitía desaparecer por completo sin que nadie se diera cuenta. No se le escapaba la ironía. Había construido un imperio basándose en ser visto,
en dominar las salas con nada más que su presencia. Ahora, esas mismas herramientas de control lo mantenían invisible. La noche en que llegó la criada, él estaba sentado en la oscuridad, siguiendo con la mirada las gotas de lluvia, sin esperar que nada cambiara. La había visto antes en las cámaras, moviéndose con cuidado por los pasillos, respetuosa con cada objeto que tocaba. Nunca miraba a las lentes. Trataba la mansión no como un lugar de trabajo, sino como un espacio sagrado, y algo en esa reverencia le inquietaba. Ese día, cuando ella entró en la sala de música, su figura se reflejó en el piano pulido, y algo en su forma de moverse le recordó una vida que había olvidado, deliberada, gentil, viva. Cuando se inclinó para ajustar el jarrón, un destello de luz iluminó sus manos y por un segundo el silencio que lo rodeaba se rompió. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No te muevas. El sonido lo sorprendió tanto como a ella. Su voz era ronca, profunda, poco utilizada. Le resultaba extraña, como algo prestado de otro hombre, del Dante que solía dar órdenes que daban forma al movimiento de ciudades enteras. Cuando ella se volvió con los ojos muy abiertos e incertos, se dio cuenta de lo extraño que debía de parecer. Pálido, sin afeitar, disminuido, un fantasma sentado en una silla que bien podría haber sido un trono de cristal. Pero ella no huyó. Eso más que nada se le quedó grabado. Ahora, tras lo sucedido, repetía la escena una y otra vez en su mente. Las palabras, la expresión de su rostro, la forma en que la lluvia atenuaba la luz a su alrededor. Durante 3 años no había hablado con nadie. Pensaba que el silencio se había convertido en un compañero con el que podía vivir. Pero un solo susurro había destrozado esa frágil paz. Se acercó en silla de ruedas al piano y rozó con los dedos las frías teclas de marfil. No había vuelto a tocar desde antes del accidente. Antes, la música le salía con la misma facilidad con la que respiraba. Ahora, incluso pulsar una tecla era como abrir una herida. Dejó descansar las manos allí, sintiendo la superficie lisa bajo sus dedos. En lo más profundo de su ser, sintió el eco de una melodía que solía conocer. Se preguntó quién sería la criada detrás del uniforme. Su voz había sido tranquila, no asustada. Esa firmeza perduraba. Había oído compasión en muchas voces antes, pero no en la suya. La suya transmitía calidez, profesional, casi clínica, como hablan las enfermeras cuando han visto demasiado sufrimiento como para que les sorprenda. La forma en que lo miraba le recordaba a los fisioterapeutas de sus días de rehabilitación, excepto que ella no hablaba para llenar el aire. Dejaba que el silencio respirara. Quizás por eso le había hablado. En un mundo de gente que o bien hablaba demasiado o bien le evitaba por completo, ella simplemente había existido en silencio con él. Intentó dormir esa noche, pero no pudo. Cada vez que un trueno retumbaba sobre el lago, la veía de pie junto al piano, paralizada entre la obediencia y la curiosidad. Imaginaba que ella pensaba que él era cruel, o quizás loco. Sin embargo, una extraña calma se había apoderado de él después de que ella se marchara. La casa ya no parecía vacía, parecía consciente. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de mármol, más suave de lo que tenía derecho a ser. La lluvia había cesado. Dante miró su reflejo en la pared de cristal. El hombre que le devolvía la mirada le resultaba desconocido. Su barba había crecido de forma desigual. Sus hombros habían comenzado a encorvarse hacia adelante. Se parecía menos a alguien que en otro tiempo inspiraba respeto y más a una reliquia de ese hombre. Se acercó en silla de ruedas a su escritorio, abrió su ordenador portátil y escribió un mensaje a su ama de llaves. Cancela al resto del personal para esta semana. La criada se queda. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Por un momento, dudó. ¿Por qué ella? No podía explicarlo. Algo en su tranquila presencia había perturbado la quietud que él había confundido con paz. Era aterrador y sin embargo necesario. Pulsó enviar. Más tarde, esa misma tarde, cuando ella regresó, él no dijo nada. La observó desde un rincón de la habitación mientras se movía por los pasillos. Ella no miró hacia él ni hacia las cámaras. Simplemente trabajaba,
tarareando suavemente una melodía que le resultaba desconocida, tal vez una nana, tal vez algo más antiguo. Él cerró los ojos y escuchó. Por primera vez en 3 años, el silencio no le dolía. Los días siguientes transcurrieron como una suave ondulación en aguas tranquilas. La caja, antes conocida solo por sus ecos, comenzó a mostrar signos de vida. Una taza de té ligeramente fuera de lugar. El débil zumbido de una melodía que flotaba entre las habitaciones. El ritmo tranquilo de unos pasos que no eran los suyos. Laia Hart llegaba cada mañana con la misma expresión tranquila. Vestía ropa sencilla, llevaba el pelo recogido con pulcritud y sus ojos nunca se posaban en ningún sitio más tiempo del necesario. Al principio no sabía quién era él. El hombre en silla de ruedas junto a la ventana podía ser un invitado, un cuidador o quizás el fantasma de la propia mansión. Dante Moretti no corrigió su suposición. Dejó que se moviera por la casa como la luz del sol se mueve a través de las cortinas, suave, sin darse cuenta de cuánta luz aporta. Ella trabajaba con silenciosa precisión, limpiando cada superficie, regando las plantas que él no había notado que se estaban muriendo, quitando el polvo de las esquinas de las habitaciones en las que no se había entrado en años. Cuando llegó al piano, se detuvo de nuevo. «Es un instrumento precioso», murmuró, casi para sí misma. «Nadie lo toca», respondió él, con voz baja e insegura. Ella se quedó paralizada, sorprendida por el sonido de su voz al volver a hablar. «Debería tocarse», dijo ella después de un momento. «De lo contrario, olvida cómo cantar». Él la observó desde el otro lado de la habitación. Ella no lo miró directamente. En cambio, se concentró en el reflejo del piano en la ventana, donde la lluvia exterior se fundía con su silueta. «¿Tocas?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «Mi madre tocaba, yo solo escuchaba». A Dante se le hizo un nudo en la garganta al oír mencionar a su madre. Quería preguntarle más, pero las palabras le salían lentamente, como bisagras oxidadas. «¿No le da miedo este lugar?» «Solo es una casa, señor», respondió ella en voz baja. «Los solitarios suelen ser las personas, no las paredes». Sus palabras perduraron mucho tiempo después de que ella se marchara esa noche. Las repitió en silencio, como saboreando su verdad. Los solitarios suelen ser las personas. Esa noche soñó con música. A la mañana siguiente, ella llegó antes de lo habitual. La tormenta había terminado, dejando el aire fresco y limpio. Se movió por la cocina, preparando el desayuno, sin saber que él había cancelado a todo el resto del personal, que ella era la única presencia viva, además de él, en esta vasta mansión dormida. Cuando llevó la bandeja al salón, Dante ya estaba allí, mirando su reflejo en el cristal. «No tienes que traérmelo», dijo en voz baja. «Puedo esperar». «Es mi trabajo», respondió ella simplemente, dejando la bandeja junto a él. «¿Siempre sigues las reglas?» «Solo las que me mantienen a salvo». «¿Soy peligroso?» Ella levantó la vista por primera vez y lo miró directamente a los ojos. «No», dijo, «pero el silencio puede serlo». Él quiso preguntarle qué quería decir, pero ella ya se estaba dirigiendo hacia las estanterías, reordenando los libros que no se habían tocado desde antes del accidente. Su eficiencia le fascinaba. Cada movimiento era deliberado, económico, elegante. Se encontró sincronizando su respiración con los pasos de ella, como si su presencia marcara el ritmo de la casa. Cuando terminó, se volvió hacia él de nuevo. «¿Quiere que cierre las persianas?» «No», respondió él. «Déjelas abiertas. Me gusta la lluvia». Ella sonrió levemente. «Ya lo ha dicho antes». «Ah, sí». «Sí, el primer día que nos conocimos». «Entonces debí de decirlo en serio». Ella asintió con la cabeza, un pequeño gesto que transmitía más calidez que cualquier conversación que él hubiera tenido en años. Después de que ella se marchara, él se desplazó en silla de ruedas por los pasillos vacíos, viendo por todas partes los débiles rastros de su presencia. El aroma del jabón de limón, las toallas dobladas, el orden que ella había impuesto silenciosamente en su caos. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto había dejado que la mansión se deteriorara junto con él. Durante las siguientes semanas, Laia continuó con su trabajo.
A veces se quedaba hasta tarde, cuando la lluvia arreciaba, sentada en la cocina con una taza de té, mientras él permanecía cerca, fingiendo leer. Rara vez hablaban, pero cuando lo hacían, sus palabras importaban. Él comenzó a hacerle preguntas, no sobre sus tareas, sino sobre su vida. Solía ser enfermera. Sí. ¿Por qué dejaste de serlo? Porque no pude salvar a la única persona que me importaba. Ella no dio más detalles y él no insistió. Pero esa noche, cuando los truenos retumbaron sobre el lago, pensó en sus palabras. Él entendía demasiado bien el sonido del fracaso. Laia no sabía mucho sobre Dante, más allá de lo que podía adivinar. La casa estaba llena de fotografías antiguas, no de salas de juntas y premios, sino de hombres con abrigos oscuros delante de restaurantes, clubes y almacenes. Grupos de rostros serios, con los brazos alrededor de los hombros. El tipo de fotos que hablaban de lealtad y sangre. Ella evitaba mirarlas, no por falta de respeto, sino porque también le parecían fantasmas. Una tarde, abrió accidentalmente la puerta equivocada. Un estudio lleno de recortes de periódicos antiguos, titulares sobre el accidente, fotos de Dante junto a otro hombre, ambos más jóvenes, ambos sonriendo con la confianza de los hombres que se creían intocables. Los artículos mencionaban investigaciones, conexiones susurradas, familias. Se quedó paralizada, dándose cuenta de inmediato de quién era él. Él vio la puerta abierta desde el otro lado del pasillo. Sus miradas se cruzaron. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Luego él asintió lentamente, dándole permiso para no disculparse. Al día siguiente, ella volvió. Esa mañana, mientras limpiaba las ventanas que daban al lago, dijo en voz baja, «Leí lo que pasó. El accidente. Entonces sabes por qué no hablo mucho. No tienes que dar explicaciones. Cada persona vive el duelo de forma diferente. ¿Es eso lo que es? ¿Duelo? Es silencio con latido», dijo ella. «Eso sigue siendo vida». Él la miró de verdad, y algo cambió en el aire entre ellos. Ella no veía a un antiguo hombre poderoso. Él no veía a una criada. Veían a dos personas sobreviviendo al mismo dolor invisible. Cuando ella se marchó esa noche, él se encontró escuchando el sonido de la puerta al cerrarse, esperando que no llegara. Pero llegó, suavemente, como siempre, como el final de una canción. Se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. El reflejo mostraba su rostro junto al de ella, difuso y superpuesto en el cristal. La mansión que había sido su jaula comenzaba a parecerle otra cosa. Algo frágil y vivo. Aún no lo sabía, pero cada silencio que ella dejaba atrás ya estaba siendo llenado por algo nuevo. Los días comenzaron a mezclarse, no en monotonía, sino en un ritmo que volvía a parecer casi humano. Laia llegaba cada mañana justo antes de las 8. Sus pasos eran suaves, su voz aún más. El sonido de sus llaves al abrir la puerta se había convertido en parte del latido de la casa. Por primera vez en años, Dante sentía que el tiempo no pasaba como un borrón de horas vacías, sino como momentos que podía reconocer. Ella trabajaba metódicamente, limpiando cada habitación con cuidado, tarareando canciones que transmitían tanto tristeza como consuelo. No eran canciones que él conociera, pero empezó a esperarlas. A veces tarareaba cerca del piano, y su melodía se extendía por los pasillos abiertos como el humo de una vela. Le devolvía la forma a la mansión, hacía que el aire fuera menos vacío. Dante se sentaba cerca de la ventana, fingiendo leer, mientras sus ojos seguían su reflejo en el cristal. Se dio cuenta de que ella siempre miraba las cosas como si tuvieran significado. Las cortinas, las fotografías, incluso el polvo. Cuando limpiaba el polvo de las teclas del piano, nunca borraba las huellas dactilares. Dejaba las marcas tenues, como si honrara los rastros de quien las hubiera tocado por última vez. «Siempre tarareas la misma melodía», le dijo una mañana. Ella se detuvo, sorprendida, pero sin miedo. «Es una canción antigua», respondió. «Mi madre solía cantarla cuando creía que estaba dormida». «¿Tiene letra?» «Sí», dijo en voz baja, «pero es mejor sin ella».
¿Por qué? Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él a través del reflejo. Porque las palabras pueden mentir. Tararear no. Esa respuesta se le quedó grabada. Se encontró pensando en ella mucho tiempo después de que ella se hubiera marchado. Las palabras pueden mentir. Había pasado toda su vida rodeado de palabras, promesas, amenazas, negociaciones. Quizás por eso había dejado de hablar. En la segunda semana, ella había empezado a dejar pequeños cambios. Flores cerca de la ventana, una toalla nueva doblada de forma diferente, el aroma del café recién hecho en la cocina. Nunca le pidió permiso. Él nunca le dijo que dejara de hacerlo. No quería que ella lo considerara un paciente o un amo. En algún lugar entre esas dos verdades se estaba formando algo frágil. Una mañana, mientras limpiaba las estanterías, encontró una fotografía enmarcada boca abajo. Cuando la levantó, vio a Dante, más joven, más fuerte, sonriendo junto a otro hombre. El otro hombre tenía el brazo alrededor del hombro de Dante. Hermanos, tal vez no de sangre, pero sí de algo más profundo. Dudó y luego volvió a colocar la foto en posición vertical. Cuando él se dio cuenta más tarde, no hizo ningún comentario, pero le dolió la garganta durante horas. Volvía a llover cuando ella vino a traerle el té. «Has dejado de usar los auriculares», dijo ella, al notar la ausencia de los pequeños dispositivos que antes bloqueaban el mundo exterior. «Hacían que el silencio fuera demasiado ruidoso», respondió él. «El silencio nunca es ruidoso», dijo ella. «Solo es pesado cuando hay algo que quiere decir». Él la miró, preguntándose cómo alguien podía hablar así. «¿Crees que el silencio quiere decir algo?» «Por supuesto», dijo ella. «A veces solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar». Esa noche soñó con su voz, no como palabras, sino como calidez. A la mañana siguiente, la luz del sol incidía de forma diferente a través de las paredes de cristal. Se dio cuenta de que había dormido toda la noche por primera vez en meses. Poco a poco, sus conversaciones se convirtieron en un ritual. Ella hablaba a fragmentos. Él respondía con pausas. «¿Solías ser enfermera?», le preguntó una tarde. «Sí». «¿Por qué lo dejaste?» «Porque le fallé a alguien. No podías haber salvado a todo el mundo». «Eso es lo que me dijeron», respondió ella, «pero ellos nunca conocieron a mi madre». Dante no sabía cómo consolarla, así que no dijo nada. En cambio, se acercó al piano, pulsó una tecla suavemente y dijo, «Entonces quizá puedas ayudarme a salvar lo que queda de esto». Ella sonrió levemente. «¿El piano?» «La música», respondió él. Esa fue la primera vez que ella se rió en su presencia, una risa tranquila y genuina que llenó la habitación como la luz del sol a través de la lluvia. A partir de ese día, su silencio ya no se percibía como distancia. Era un lenguaje que compartían. Por las tardes, cuando los truenos retumbaban sobre el lago, ella solía quedarse hasta tarde. La ama de llaves había dejado de venir por completo, confiando en que Laia cerrara con llave. A veces lo encontraba en el estudio, mirando la vieja foto de él y su compañero. Ella nunca hacía preguntas. En cambio, limpiaba el polvo del marco y decía en voz baja, «Parece amable». «Lo era», dijo Dante una vez. «Creía en todo lo que yo había olvidado». «Quizás por eso sigues aquí», susurró ella, «para recordar». Nunca hablaron directamente del accidente, pero ella podía verlo en sus manos. La rigidez cuando intentaba moverse, el temblor cuando alcanzaba la taza de té, la forma en que miraba la silla de ruedas como si fuera una confesión. Él también lo veía en ella, la forma en que evitaba los hospitales cuando las noticias se reproducían de fondo, la forma en que se estremecía cuando pasaban ambulancias por la calle. Dos personas heridas, orbitando el mismo silencio, esperando a que una de ellas respirara primero. Una tarde lluviosa, la sorprendió de pie junto a la ventana, mirando fijamente el lago. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En cómo algo tan gris puede seguir pareciendo vivo», respondió ella. «El lago». «No, mamá, no», dijo ella, mirándolo. «Tú». Él no supo qué responder. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, su silencio no era una forma de escapar, era asombro.
Más tarde esa semana, ella se quedó hasta pasada la medianoche. La tormenta había cortado la electricidad y el generador de emergencia zumbaba suavemente. La luz de las velas parpadeaba sobre los suelos de mármol, pintando la mansión de oro y sombras. Ella preparó té de memoria, con movimientos seguros incluso en la oscuridad. Dante la observaba desde el otro lado de la habitación, con su silla de ruedas cerca del piano. «Deberías irte a casa antes de que empeore», le dijo. «Las calles están inundadas», respondió ella. «Esperaré a que se calme». «No tienes por qué quedarte». «Tú tampoco», dijo ella con una pequeña sonrisa. La sencillez de su respuesta lo desarmó. Quería preguntarle por qué seguía volviendo, pero en su lugar le preguntó, «¿No te cansas nunca de limpiar lo que ensucian los demás?» «No», respondió ella. «Limpiar es otra forma de sanar. Quitas lo que duele. Haces ese espacio para la luz». Él pensó en eso durante mucho tiempo después de que ella se callara. La casa oscilaba entre la oscuridad y la luz de las velas. Afuera, la lluvia se intensificaba, pero adentro, algo tranquilo y frágil había comenzado a florecer. Se dio cuenta de que ya no la observaba para pasar el tiempo. La observaba porque cada movimiento le recordaba que aún estaba vivo. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado, ella abrió las cortinas y la luz del sol inundó la habitación. «Mira», dijo ella, señalando el lago. «El agua parece nueva». Él siguió su mirada. El lago brillaba como un cristal renacido. No se había dado cuenta antes de lo bonito que era después de la lluvia. «Es extraño», murmuró. «Todo parece igual, pero diferente. Eso es lo que pasa cuando empiezas a prestar atención de nuevo», dijo ella. Dante se volvió hacia ella. «¿Crees que la gente puede empezar de nuevo?» Ella lo miró fijamente a los ojos. «Creo que ya lo hacen. Cada mañana se despiertan». Por primera vez desde el accidente, él sonrió sin esfuerzo. La tranquila rutina se había convertido en algo sagrado, algo real. La mansión ya no era una tumba de su pasado, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La tormenta regresó sin previo aviso. Atravesó el lago Union como un ser vivo, empujando paredes de agua contra los cristales. Los truenos sacudieron la mansión y los relámpagos rasgaron el cielo nocturno con un blanco cegador. Laia estaba en la cocina terminando las tareas de la noche cuando se produjo el primer parpadeo de la luz. Las luces se atenuaron, se encendieron y luego se apagaron. Siguió un silencio denso, eléctrico, vivo. «Señor Moretti», llamó en voz baja en la oscuridad. No hubo respuesta. Las luces de emergencia deberían haberse encendido, pero no lo hicieron. Buscó el cajón donde había visto una caja de velas a principios de semana, pasando los dedos por las sombras hasta encontrarlas. Encendió una, protegiendo la llama con la palma de la mano. La luz dorada temblaba en su rostro mientras se adentraba en el pasillo. La casa había cambiado. Ahora cada rincón parecía más profundo, cada reflejo más intenso. Lo encontró en el estudio, junto a la ventana, inmóvil, con los ojos muy abiertos y vidriosos. El débil reflejo de un relámpago le atravesó el rostro. Estaba agarrado a los brazos de su silla de ruedas, con el pecho subiendo demasiado rápido y la respiración superficial. «Señor Moretti», dijo en voz baja, dejando de lado la formalidad por primera vez. «Dante». Él giró la cabeza hacia su voz, pero no parecía verla. Ella se acercó, manteniendo la voz tranquila. «Solo es la tormenta. La luz volverá». Él no respondió. Su respiración se volvió irregular y su cuerpo temblaba. La luz de las velas titilaba. «Dante, ¿me oyes?» Tenía los nudillos blancos y movía los labios sin emitir ningún sonido. Ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un ataque de pánico. Lo había visto antes en pacientes que se despertaban gritando después de una operación. Pero esto era peor. No solo estaba entrando en pánico, estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. «Dante», repitió, arrodillándose a su lado y colocando una mano ligeramente sobre su brazo. «Estás a salvo. Estás en casa. Solo respira conmigo». Sus ojos se posaron en su mano, luego en su rostro, desenfocados. Un rayo iluminó el cielo detrás de ellos,
y el estruendo explotó segundos después. Todo su cuerpo se estremeció. La vela parpadeó peligrosamente, a punto de apagarse. Su voz sonó de repente, áspera y quebrada. Necesito hacer el amor. Laia se quedó paralizada, no por las palabras, sino por el tono. No era deseo, era desesperación. Su voz se quebró por la mitad al pronunciar la palabra amor, como si no lo dijera con la intención que parecía. Volvió a jadear, con lágrimas corriéndole por las sienes. No te muevas, susurró con voz ronca. Por favor, no te muevas. Ella no se movió. Se quedó quieta, conteniendo la respiración, con la mano aún apoyada en su brazo. Era la misma voz que había oído el primer día, la misma orden temblorosa. Pero ahora no era una orden en absoluto, era una súplica. Lo miró a la cara y vio a un hombre desmoronándose, alguien que había pasado años manteniéndose entero con silencio, y que ahora se derrumbaba porque alguien finalmente se había quedado. Dante, susurró ella, no necesitas hacer el amor. Él abrió más los ojos y la luz de las velas reflejó las lágrimas en sus mejillas. Ella le apretó el brazo con suavidad. Solo necesitas que te quieran. El viento aullaba fuera. La lluvia golpeaba contra el cristal como si todo el mundo hubiera acudido a presenciar su confesión. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Ella podía sentir los latidos de su corazón bajo su mano, salvajes e irregulares. Poco a poco, su respiración comenzó a sincronizarse con la de ella. Inhalar, exhalar, un ritmo tomado prestado de su calma. Él volvió a susurrar, ahora con voz más baja. Hace tanto tiempo que nadie me tocaba. Entonces recuerda esto, dijo ella en voz baja. Ahora no estás solo. Dejó la vela sobre la mesa y le tomó la mano entre las suyas. Sus dedos temblaban bajo su tacto, ásperos y fríos. Ella los siguió sosteniendo. El silencio entre ellos se convirtió en algo frágil pero completo, como un hilo que conectaba a dos personas que habían olvidado cómo sentirse seguras. ¿Por qué te quedaste?, preguntó él después de un largo momento, con la voz quebrada. Todos los demás se van. Porque me pediste que no me fuera, respondió ella simplemente. Y porque sabía que no decías en serio lo que dijiste. ¿Qué quería decir? Que necesitabas a alguien que te viera. El viento volvió a sacudir las ventanas, pero el miedo se estaba desvaneciendo. Sus hombros se relajaron y la tensión se disipó lentamente. Ella tomó un pañuelo de la mesa y le secó suavemente las lágrimas del rostro. El gesto fue instintivo, casi maternal. Lo siento, murmuró él. No lo sientas. No deberías verme así. Y, sin embargo, aquí estoy, dijo ella en voz baja. El generador se encendió de repente, inundando la casa con una tenue luz ámbar. Ambos parpadearon ante ella. Dante exhaló temblorosamente, mirando sus manos entrelazadas. «Deberías irte a casa», dijo finalmente, con voz apenas audible. «¿Quieres que me vaya?» Él dudó. «No», ella sonrió levemente. «Entonces me quedaré hasta que termine la tormenta». Sirvió té a la luz de las velas, con movimientos firmes y decididos. La habitación olía levemente a manzanilla y lluvia. Dante bebió lentamente, y el temblor de sus manos disminuyó con cada sorbo. Solía pensar que el silencio era paz, dijo después de un rato. Ahora se siente como ahogarse. El silencio solo cura cuando se comparte, respondió ella. De lo contrario, te devora vivo. Él estudió su rostro. El reflejo de la vela hacía que sus ojos brillaran como el ámbar. Hablas como si lo hubieras vivido. Lo he vivido, dijo ella en voz baja. Vi morir a alguien porque no pude salvarla. Después de eso yo también dejé de hablar. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, si permanecía en silencio, tal vez el mundo olvidaría mi error. No lo olvida, dijo él. No, asintió ella, pero a veces perdona. Otro trueno retumbó en el cielo. Esta vez, ninguno de los dos se estremeció. Lo peor ya había pasado. Se sentaron juntos en silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio que dejaba espacio para volver a respirar. El reloj de la pared marcaba suavemente las horas. Los minutos se fundieron en horas.
Cuando la tormenta finalmente comenzó a disiparse, ella se levantó para apagar la vela. El humo se elevó en espirales, retorciéndose en el aire como un último suspiro. Gracias, dijo él en voz baja. ¿Por qué? Por no marcharte cuando hice imposible que te quedaras. No lo hiciste imposible, dijo ella. Lo hiciste honesto. Mientras ella recogía sus cosas para irse, él volvió a hablar. Laia, ella se volvió. Sí, si mañana vuelvo a olvidar cómo hablar, ¿seguirás hablándome así? Ella sonrió levemente, con los ojos cálidos pero tristes. No necesito que hables, Dante. Solo necesito que escuches. Caminó hacia la puerta, con pasos lentos, renuentes. Él observó cómo su sombra se alejaba por el pasillo y luego desaparecía. Durante mucho tiempo después de que ella se fuera, él se quedó allí sentado, escuchando la lluvia. La vela se había apagado, pero el aire aún olía a calidez. Susurró en el silencio, probando el sonido de su nombre. Laia. La palabra era suave, frágil, pero no se rompió. Flotó por la casa como una promesa. Afuera, la tormenta había terminado. Adentro, algo había cambiado para siempre. La mañana llegó suavemente, como si el mundo mismo tuviera miedo de hacer ruido. El cielo estaba pálido y limpio. Las nubes de lluvia se dispersaron en cintas de luz plateadas sobre el lago Unión. La mansión que había temblado durante toda la noche ahora descansaba en una tranquila rendición. El aire olía a cedro húmedo, electricidad y algo ligeramente dulce, como la renovación. Laia se despertó en el sofá de la sala de estar, con el leve zumbido del generador aún resonando en algún lugar detrás de las paredes. Tenía la intención de irse después de que pasara la tormenta, pero el cansancio la había vencido a mitad de camino mientras doblaba las mantas. Su uniforme estaba arrugado y su cabello suelto alrededor de su rostro. La taza de té sobre la mesa se había enfriado. Cuando abrió los ojos, Dante ya estaba despierto. Estaba sentado junto al piano, con las ruedas bloqueadas, mirando hacia la luz de la mañana. Parecía tranquilo de una forma que ella no había visto antes. No había tensión en su mandíbula, ni peso detrás de sus ojos. La tormenta le había quitado algo, pero lo que quedaba parecía más humano. «Te quedaste», dijo en voz baja. Su voz era suave, casi incrédula. «Te quedaste dormido», respondió ella. «No quería despertarte». Él asintió lentamente. «Hace años que no dormía toda la noche. Debías de necesitarlo. Creo que necesitaba otra cosa». Su mirada se posó en ella, firme y suave. Ella apartó la vista, fingiendo ajustarse la almohada que tenía detrás. La luz del sol se reflejó en su cabello, tiñéndolo de dorado en los bordes. «¿Recuerdas lo que dijiste?», preguntó él. «¿Sobre qué?» «Sobre el amor». Ella dudó y luego asintió. «Sí». «Nadie me había dicho eso antes», murmuró él. «No de esa manera. Quizás no sabían lo que necesitabas oír». «¿Y tú sí?» «No lo sabía. Hasta anoche». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, delicadas como la luz de la mañana. Ninguno se movió. La mansión parecía escuchar. Finalmente, Laia se levantó y se dirigió a la cocina. «Deberías comer algo». «¿Te vas?» «Voy a preparar el desayuno», dijo ella sin volverse. «No me refería a eso». Sus manos se detuvieron sobre la encimera. «Dante, anoche fue...» Exhaló, buscando una palabra que no sonara mal. «Fue humano, y por eso no puede volver a suceder». «No pasó nada», dijo él en voz baja. «Sí pasó algo», susurró ella. «Empezaste a sentir de nuevo». Él bajó la mirada hacia sus manos, y el leve temblor volvió. «¿Y eso te asusta?» «Nos asusta a los dos», dijo ella, colocando la sartén en el fogón. El olor a mantequilla llenó el aire, devolviéndolos a la realidad. «Estás solo, y yo entiendo la soledad, pero no puedo ser la razón por la que te despiertas». «Ya lo eres». Ella cerró los ojos, y el sonido de la espátula raspando la sartén rompió el silencio. «Eso no es justo. No fue mi intención que sucediera. Tampoco la mía», dijo ella en voz baja. «Pero sucedió.
Comieron en silencio, con el tintineo de los cubiertos como único sonido. Cuando terminó, lavó su plato y se secó las manos, con movimientos deliberados y precisos. Él la observaba, temeroso de volver a hablar. Había una especie de irrevocabilidad en sus movimientos, como alguien que se prepara para desaparecer. La tormenta ha pasado, dijo ella en voz baja. Debería irme a casa. Él abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Ella dejó el delantal doblado sobre la mesa, junto al candelabro de la noche anterior. Aún desprendía un ligero olor a humo. Laia, dijo él finalmente, con voz temblorosa. Por favor, no te vayas así. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de algo más profundo que la tristeza. Determinación. Dante, vine aquí para limpiar tu casa, no para curar tu alma. Pero hiciste ambas cosas. Y por eso tengo que irme. Por mi culpa. Por lo que me haces sentir, dijo ella. Porque no puedo ser tu razón para vivir cuando yo misma todavía estoy descubriendo cómo vivir. Él tragó saliva con dificultad y bajó la mirada hacia su regazo. ¿Crees que me has salvado? No, susurró ella. Te salvaste a ti mismo en el momento en que hablaste. El viento sopló débilmente a través de la ventana abierta. Ella se acercó y dejó algo sobre el piano. Una servilleta doblada con algo escrito a mano en el borde. Para cuando vuelva a haber demasiado silencio. Él la miró fijamente, pero no la tocó. ¿Qué pone? Lo descubrirás cuando lo necesites. Ella se dio la vuelta para marcharse, pero su voz áspera, quebrada, viva, la llamó por su nombre una última vez. Laia. Ella se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. ¿Sí? Si prometo no pedirte que te quedes, ¿prometerás no desaparecer? Ella dudó, con un nudo en la garganta. No puedo prometerlo. Entonces prométeme que te acordarás de mí cuando llueva. Ella lo miró, con los ojos brillantes. Ya lo hago. Y entonces se marchó. La puerta se cerró suavemente, casi con amabilidad, dejando tras de sí un ligero rastro de su perfume y el eco de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo de mármol. Dante se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. El sol subió más alto, calentando las paredes de cristal hasta que el lago exterior brilló como oro fundido. Miró la servilleta sobre el piano, la pequeña letra que se curvaba sobre la tela. Finalmente la desplegó. Con tinta suave y desigual decía, no hace falta que digas nada, simplemente no te rindas. Le temblaba la mano mientras la sostenía. Las palabras se difuminaban entre las lágrimas. No intentó detenerlas. Se acercó en silla de ruedas al piano y pulsó una tecla. La nota flotó en el aire, débil, vacilante, imperfecta, pero era sonido, sonido real. Pulsó otra y luego otra. Tenía los dedos rígidos, pero la melodía comenzó a tomar forma, incierta y frágil, como el primer aliento después de ahogarse. Cerró los ojos y tocó hasta que la habitación se llenó de luz. La música no era hermosa, era otra cosa, algo crudo y vivo, como el perdón que encuentra su camino a casa. Por la tarde, el uniforme que ella había dejado atrás seguía doblado cuidadosamente sobre la silla. La taza de té seguía medio llena, y la vela seguía en el lugar donde ella la había colocado. La mansión parecía más vacía, pero no muerta. Por primera vez desde el accidente, el silencio no lo asfixiaba, simplemente esperaba. Dante dejó que la última nota se desvaneciera y luego susurró al aire. Tenías razón. Su voz se quebró, pero no le importó. No necesito hacer el amor, solo necesito recordar cómo amar. Afuera, el cielo se despejó por completo. La lluvia había cesado, pero el reflejo en el lago aún brillaba como un recuerdo líquido. En algún lugar lejano, la imaginó caminando bajo el mismo cielo y esperó que ella también pudiera sentirlo. El momento en que el silencio finalmente aprendió a respirar. Pasaron las semanas, marcadas no por el tiempo, sino por el silencio. La casa volvió a la quietud, pero algo esencial había cambiado. El silencio ya no se sentía cruel, se sentía paciente. La lluvia seguía yendo y viniendo,
trazando líneas a través de las paredes de cristal. Sin embargo, cada gota le recordaba a Dante su voz. La ausencia de Laia perduraba como el regusto de la calidez, una presencia entretejida en cada rincón que ella había tocado alguna vez. La servilleta doblada permanecía sobre su escritorio. Las palabras, ahora borrosas por las veces que las había desplegado y leído. No hace falta que digas nada. Simplemente no te rindas. Se había convertido en su mantra. Cada mañana tocaba el borde de la tela antes de rodar hacia la ventana. Empezó a notar cosas que antes no había notado. El sonido de los pájaros que regresaban después de la lluvia, el zumbido de los barcos que pasaban por el lago Union, el suave crujido de la chimenea cuando la casa se enfriaba. El mundo seguía hablando. Él simplemente había dejado de escuchar. Un martes tranquilo llegó una carta. El sobre era de color crema, la letra desconocida a primera vista, ordenada, pequeña, casi vacilante. Su mayordomo la dejó en la bandeja del desayuno, junto a su té. Dante no la abrió inmediatamente. Hacía años que no recibía nada escrito a mano. Todo en ella le parecía demasiado personal, demasiado vivo. Se quedó mirando el nombre en la esquina. Laia Hart. Se le encogió el pecho. El té se enfrió. Cuando por fin reunió el valor para desplegarla, el papel temblaba en sus manos. La tinta estaba ligeramente descolorida, como si se hubiera escrito con poca luz. Estimado señor Moretti, siento haberme ido sin despedirme. No sabía cómo explicar lo que significó aquella noche sin que sonara a lástima. No era lástima. Era la primera vez en años que veía a alguien luchar por volver a sentir. No necesitabas que te salvara. Solo necesitabas a alguien que se quedara el tiempo suficiente para que recordaras que sigues siendo humano. Dejó de leer, se le nubló la vista y por un momento no pudo respirar. Se apretó la carta contra el pecho, como para calmar los latidos acelerados de su corazón. He empezado a trabajar en una pequeña residencia de ancianos a las afueras de Tacoma. Aquí se respira tranquilidad, pero de una forma que no duele. La mayoría de los pacientes no pueden hablar, pero pienso en usted cuando les cojo de la mano. Tú me enseñaste que el silencio puede ser un lenguaje en sí mismo, si alguien está dispuesto a escuchar. Tarareo mientras trabajo, la misma canción que solía cantar mi madre. Las enfermeras se burlan de mí por ello, pero algunos de los pacientes sonríen cuando la oyen. Quizás eso sea suficiente. Dante cerró los ojos. Casi podía oír su voz de nuevo, esa suave melodía resonando en los pasillos vacíos. El recuerdo llenaba la habitación como la luz del sol. Espero que estés bien. Espero que te hayas perdonado a ti mismo. Y si alguna vez vuelves a tocar el piano, sabré que has encontrado la paz. La carta terminaba ahí, firmada simplemente. Con cariño, Laia. La releyó 3 veces. Cada palabra le llegaba más hondo y le curaba al mismo tiempo. Luego, con manos temblorosas, rodó hacia el piano. Estaba en el mismo lugar junto a la ventana, silencioso pero paciente. El polvo se había posado de nuevo sobre las teclas. Lo quitó con cuidado, con los dedos pálidos e inseguros. Durante un largo rato, se limitó a mirar el marfil, temeroso de empezar. Luego pulsó una sola nota. El sonido llenó la habitación, suave, imperfecto, vivo. Pulsó otra y otra hasta que surgió la melodía, la que ella siempre tarareaba, la que él no sabía que había memorizado. Al principio fue difícil, irregular como la respiración después de llorar, pero pronto comenzó a estabilizarse. Las paredes de cristal brillaban con el reflejo de la lluvia. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero su corazón se sentía ligero. La ama de llaves, al oír la débil música desde abajo, se detuvo en seco. Hacía años que no oía el piano. Susurró una oración en voz baja y lo dejó solo con su resurrección. Mientras tocaba, Dante se dio cuenta de que la carta había hecho algo extraordinario. Le había dado permiso para volver a vivir. No para arreglarse, ni para estar completo, sino para intentarlo. Cada nota que tocaba era una conversación con su ausencia. Esa noche comenzó a escribirle una respuesta. Su letra era torpe por falta de uso, y el bolígrafo le pesaba en la mano debilitada.
Querida Laia, tu carta llegó una mañana en la que había olvidado cómo empezar. Dices que el silencio puede ser un lenguaje. Creo que por fin estoy aprendiendo su gramática. Hoy he tocado. No muy bien, pero con sinceridad. Y por primera vez, el sonido no me ha asustado. No sé si el perdón llega alguna vez por completo, pero quizá eso no sea lo importante. Quizá solo aprendemos a vivir con lo que no podemos deshacer. Espero que sigas tarareando. Tenías razón. Es mejor sin palabras. D selló la carta y la dejó sobre su escritorio, sin saber si la enviaría. No importaba. Escribirla era suficiente. Significaba que su voz aún existía, aunque el mundo nunca la volviera a oír. Los días siguientes trajeron lluvia de nuevo. Él la acogió con agrado. Mantuvo las ventanas abiertas, dejando que el olor de la tormenta llenara los pasillos. A veces la imaginaba caminando por los tranquilos pasillos de la residencia de ancianos, tarareando para aquellos que ya no podían hablar. Esa idea le reconfortaba. Por la noche, dejaba la vela encendida cerca del piano, la misma que ella había encendido durante la tormenta. Su llama parpadeaba contra el cristal y a veces, solo a veces, le parecía ver allí su reflejo, sus manos moviéndose, sus ojos cálidos, la leve curva de una sonrisa. Las semanas se convirtieron en meses y la carta se convirtió en su ancla. Cada vez que la soledad se acercaba demasiado, tocaba el papel y susurraba. Gracias. No sabía si ella volvería a escribirle, pero ella ya le había dado la única respuesta que necesitaba. En una tranquila mañana cercana a la primavera, el jardinero lo encontró en la sala de música, inmóvil junto a la ventana. El piano estaba en silencio, la carta abierta a su lado. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro parecía tranquilo, tan tranquilo que parecía imposible que alguna vez hubiera conocido la desesperación. La enfermera dijo más tarde que debía haberse quedado dormido escuchando la lluvia. Pero esa noche, cuando el personal cerró con llave, alguien juró haber oído el débil sonido de un piano procedente del piso de arriba. Una melodía lenta, imperfecta y suave, como un corazón que aprende a hablar de nuevo. La carta no dejaba de atormentarlo. Vivía en su bolsillo, arrugada y gastada por haberla doblado demasiadas veces, con el papel ablandado por el calor de su mano. Cada vez que la leía, algo se removía en su interior. Un recuerdo de un contacto, un fragmento de valor, el débil murmullo de su canción resonando en su mente. Pasaron meses desde que sus palabras le llegaron por primera vez. La mansión, que antes era un santuario de soledad, ahora le parecía demasiado grande para su nueva tranquilidad. Volvió a empezar la fisioterapia. La doctora, una mujer joven de mirada aguda y corazón bondadoso, contemplaba su determinación como si fuera un milagro. Señor Moretti, lleva meses de adelanto con respecto a las previsiones de recuperación, le dijo una tarde, cuando él consiguió mover las piernas unos centímetros con la ayuda de unas nuevas ortesis neuromusculares. Él sonrió levemente, agotado pero vivo. Quizás solo necesitaba una razón. ¿O a alguien? Respondió la doctora en voz baja. Él no respondió, pero su silencio lo decía todo. Cada día, después de la terapia, se desplazaba hasta el piano. Se había convertido en su latido. Tocaba durante horas, incluso cuando le dolían los dedos, hasta que finalmente pudo dar forma a la canción tal y como ella la tarareaba. Suave, curativa, inconclusa. La mansión ya no parecía encantada. Se sentía expectante, como si también estuviera esperando algo. Una tarde gris, miró hacia el lago y tomó una decisión. Llamó al mayordomo y le pidió que preparara el coche adaptado que llevaba años sin utilizarse. Voy a conducir, dijo Dante simplemente. El hombre dudó. Señor, ¿está seguro? Es un camino largo. Sí, dijo Dante, con un tono tranquilo pero firme. He estado quieto el tiempo suficiente. A la mañana siguiente, salió de Seattle antes del amanecer. El cielo era del color de la pizarra y una fina niebla se aferraba al pavimento. La autopista se extendía interminable ante él. Asfalto húmedo, pinos lejanos, montañas que se alzaban como fantasmas a través de la niebla. Sus manos temblaban ligeramente sobre los mandos del volante, pero la libertad de movimiento, el viento que azotaba las ventanillas del coche, le parecía sagrada.
Cada kilómetro que avanzaba era como recuperar algo que el tiempo le había robado. Tacoma estaba más tranquila de lo que recordaba. La residencia de ancianos se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio blanco y bajo rodeado de robles y lilas. Los dibujos de tiza de los niños cubrían la acera cerca de la entrada. Aparcó cerca de la puerta y se quedó mirando un momento, temeroso de entrar. ¿Y si ella había seguido adelante? ¿Y si lo había olvidado? Casi dio media vuelta. Entonces, una vocecita en su interior le susurró sus palabras. No hace falta que digas nada. Simplemente no te rindas. Respiró lentamente y avanzó. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido. En el interior, el aire olía a desinfectante, lavanda y sopa. Una enfermera levantó la vista desde la recepción. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó. Dante dudó. Busco a Laya Hart. La enfermera suavizó el rostro. Está en el ala este, habitación 104, pero el horario de visitas no empieza hasta... No pasa nada, dije, dijo otra voz. Laya estaba de pie en el pasillo, detrás de la enfermera, con una carpeta en la mano y el pelo recogido sin apretar. Por un instante todo se detuvo. Los sonidos, el aire, el peso del tiempo. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se llenaron de lágrimas más rápido de lo que podía parpadear. Dante, susurró. Él intentó hablar, pero se le cerró la garganta. La carta temblaba en su regazo, gastada y doblada. Ella se apresuró a acercarse, deteniéndose justo antes de tocarlo, temerosa de que fuera un sueño que podría desvanecerse si se acercaba demasiado rápido. Has venido hasta aquí. Él asintió. Tenía que hacerlo. Eres la única persona que me ha escuchado. Ella contuvo el aliento y la habitación se difuminó a su alrededor. No deberías haberlo hecho, murmuró, aunque su voz delataba lo contrario. Es un viaje muy largo. Quería volver a escuchar la canción, dijo él, de la fuente. Ella se rió entre lágrimas, un sonido que hizo que el pasillo pareciera más pequeño y cálido. ¿La recuerdas? Cada nota, dijo él. Ella señaló hacia la ventana al final del pasillo. Hay un banco fuera, junto al jardín. Allí se está más tranquilo. Fueron juntos, uno al lado del otro, su silla de ruedas zumbando suavemente, sus pasos sin prisa. El jardín era sencillo, rosas, hiedra, un solo arce que dejaba caer hojas rojas sobre el césped. Unos pocos residentes ancianos los observaban desde sus sillas, sonriendo levemente al verlos. Cuando llegaron al banco, ella se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus reflejos se superpusieran en la puerta de cristal detrás de ellos. El cielo se había despejado y la pálida luz del sol se filtraba a través de las ramas. «Te ves más fuerte», dijo ella. «Me siento menos destrozado». Entonces la terapia funcionó. «No», dijo él, volviéndose hacia ella. «Tú lo hiciste». Ella sonrió, sacudiendo la cabeza. «Me das demasiado crédito. Y tú te das muy poco». Se sentaron en silencio, observando cómo el viento agitaba las hojas. Después de un rato, él sacó la carta de su bolsillo y se la entregó. «He leído esto más veces de las que he respirado», dijo. «Dijiste que si alguna vez volvía a tocar, sabrías que había encontrado la paz». «¿La has encontrado?» «Lo estoy intentando», dijo. «Es complicado, imperfecto, pero es real». Ella desdobló la carta con delicadeza, con los ojos llenos de recuerdos. No estaba segura de que la fueras a leer. «No solo la leí», dijo él. «La viví». Ella extendió la mano y le tomó la suya, con un gesto firme y familiar. «¿Has venido hasta aquí para decirme eso?» «No», susurró él. «He venido porque no quería pasar otro día preguntándome cómo sonaría tu voz en persona». Las palabras eran sencillas, pero detrás de ellas había años de silencio. Laya parpadeó para contener las lágrimas. «No deberías decir cosas así», dijo en voz baja. «¿Por qué no? Porque te creeré». «Entonces créeme». Una sola lágrima rodó por su mejilla. Él levantó su mano temblorosa y se la secó con el dorso del dedo. «Me dijiste que el silencio puede curar», dijo él, «pero creo que el amor completa la obra». Ella sonrió entonces, entre lágrimas,
y posó su pulgar ligeramente sobre la mano de él. Siempre has tenido facilidad de palabra, incluso cuando no la usabas. Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a ponerse y la luz se tiñó de ámbar sobre el jardín. Ninguno de los dos habló. No era necesario. Todos los pensamientos tácitos entre ellos ya habían sido escritos en la lluvia, en las notas del piano, en las cartas que llevaban en sus corazones. Al caer la tarde, ella susurró, «Deberías volver mañana. A los pacientes les encanta la música». «Entonces traeré lo único que me queda por dar», dijo él. «¿Qué es eso?» «El sonido de ser visto». Y cuando ella se rió con un sonido suave y tembloroso, fue como si el mundo hubiera exhalado. El silencio entre ellos ya no era solitario, estaba lleno. Las estaciones cambiaban suavemente a su alrededor. Lo que comenzó como una sola visita se convirtió en un ritmo de regresos. Dante conducía hasta la residencia de ancianos todos los fines de semana, lloviera o hiciera sol, hasta que el personal dejó de tratarlo como a un visitante y comenzó a saludarlo como a un familiar. Tocaba el piano en el vestíbulo mientras los residentes escuchaban desde sus sillas de ruedas, con los ojos cerrados, como si la música los llevara a un lugar más amable. Y siempre, Laia se sentaba cerca, tarareando en voz baja, con su voz entrelazándose entre las notas como un recuerdo renacido. Con el tiempo, la salud de Dante comenzó a deteriorarse. Sus médicos lo llamaban fatiga, un deterioro natural tras años de inmovilidad. Pero él reconoció lo que era, su cuerpo poniéndose al día con los años que había pasado esperando para vivir. Al principio no se lo dijo a Laia. Ella había reconstruido demasiado de él como para cargarla con la verdad. Pero ella vio las señales de todos modos. La forma en que hacía pausas más largas entre respiraciones, la forma en que le temblaban las manos después de cada canción, los momentos en que su mirada se detenía en su rostro un poco más de lo normal, como si la estuviera memorizando. Una tarde, mientras la luz dorada se extendía por el jardín de la residencia, lo encontró sentado fuera, mirando fijamente el pequeño estanque que reflejaba el cielo. El aire olía ligeramente a lilas y otoño. «Hoy estás muy callado», dijo ella. «Estoy ahorrando fuerzas», respondió él, con una sonrisa suave pero cansada. «¿Para qué?» «Para la última puesta de sol que quiero ver». Su corazón se detuvo. «No digas cosas así». «No lo digo como un final», dijo él. «Solo es una forma de mostrar mi gratitud antes de irme». Ella se sentó a su lado, con los ojos húmedos. «No vas a ir a ningún sitio». «Todo el mundo va a algún sitio», dijo él con suavidad. «Solo quiero elegir las vistas». El silencio se apoderó de ellos. Unas cuantas hojas cayeron del arce, reflejando la luz al caer. Ella le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Has vuelto a construir una vida, Dante. Los cimientos, la música, los pacientes para los que tocas. No hables como si todo hubiera terminado». «No ha terminado», dijo él, apretándole los dedos. «Por fin empieza a tener sentido». Esa noche, ella insistió en que se quedara en la cabaña de invitados cerca del estanque en lugar de volver a Seattle. El personal ayudó a prepararla. Una pequeña casa de una sola planta con puertas anchas y luz suave que olía a madera y calidez. Dante se mudó con silenciosa gratitud, y llamándola la casa que construyó la bondad. Los días transcurrieron en paz. Laia lo visitaba cada mañana antes de su turno, trayéndole café y flores del jardín. Hablaban de todo y de nada, de su madre, de su imperio, de la forma de las nubes, de cómo la lluvia siempre sonaba como un aplauso en el techo. Él sonreía más de lo que hablaba, ella reía más de lo que lloraba, y juntos aprendieron a medir el tiempo no por los relojes, sino por la suavidad de cada silencio compartido. Una tarde, ella llegó y lo encontró junto a la ventana, con un cuaderno abierto en el regazo. «¿Qué estás escribiendo?», le preguntó, inclinándose hacia él. «No estoy escribiendo», respondió él. «Estoy recordando». Ella vio las primeras palabras escritas en la página. «Para Laia, quien me enseñó que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia del amor». Se le hizo un nudo en la garganta. «No deberías malgastar tus fuerzas en esto».
No es malgastarlas, dijo él, es emplearlas exactamente donde deben emplearse. Entonces levantó la vista, con la mirada fija, llena de la tranquila convicción de un hombre que ya había hecho las paces. Laia, cuando me haya ido, prométeme algo. No, dijo ella. Por favor, prométeme que seguirás viviendo, que seguirás ayudando a las personas que no pueden hablar. Prométeme que no desaparecerás en el silencio de otra persona como yo lo hice. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Tú me diste esa fuerza, Dante. No tienes que pedirme que la conserve. Entonces nos salvamos el uno al otro, dijo él en voz baja. Ella se arrodilló a su lado, apoyó la cabeza contra su pecho y escuchó los latidos de su corazón. Eran lentos, constantes, frágiles. No sé cómo dejarte marchar, susurró ella. No tienes por qué hacerlo, murmuró él. Solo lleva contigo lo que importa. Afuera, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, convirtiendo el estanque en ámbar fundido. El agua brillaba con el reflejo de las nubes. Él extendió la mano lentamente, rozando los dedos de ella con los suyos. Míralo, dijo. Cada puesta de sol es un ensayo para el cielo. Ella intentó sonreír a través de las lágrimas. Entonces no te apresures al acto final. Él se rió débilmente. Quizás el cielo espera a aquellos que aprenden a ser pacientes. A medida que la luz se desvanecía, la vela sobre la mesa junto a ellos parpadeaba. Su llama se reflejaba en el cristal, dos pequeños fuegos bailando uno al lado del otro, uno más fuerte, otro más débil. Laia sintió que él temblaba y presionó su palma contra la de él. «Estás aquí», susurró. «Sigues aquí». «Siempre», dijo él, «en la música, en la lluvia, en cada habitación silenciosa que alguien se niega a abandonar». Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la ventana. «Prométeme que tocarás para ellos cuando yo no pueda». «Lo haré», dijo ella, con la voz quebrada, «pero solo si prometes escuchar». «Ya lo estoy haciendo», susurró él. La última luz del día acarició su rostro, suave y dorada. Su mano se aflojó entre las de ella. Ella permaneció a su lado mucho después de que el sol se hubiera puesto, con las lágrimas cayendo silenciosamente sobre su brazo. La vela se consumía. Su llama se reducía a un susurro antes de apagarse por completo. Cuando la enfermera llegó más tarde esa noche, encontró a Laia sentada en silencio, sosteniendo su mano, con la cabeza inclinada pero tranquila. No se oía nada más que el suave susurro del viento entre los árboles. Por la mañana la cabaña se llenó de luz de nuevo. El estanque brillaba bajo un cielo azul pálido. La silla de Dante estaba vacía junto a la ventana, pero el piano del interior de la residencia comenzó a tocar, con notas suaves y temblorosas que resonaban por los pasillos. El personal juraba que no podía ser real, que no había nadie allí, pero Laia lo sabía. Tocó hasta que sus manos dejaron de temblar. Entonces susurró, «Lo has conseguido». Afuera, el mundo brillaba con un tono dorado, como si el cielo se hubiera inclinado para escuchar. Un año después, la primavera volvió al lago Union. El mundo parecía más limpio, más suave, como si la lluvia hubiera decidido empezar de nuevo. La mansión de cristal que antes permanecía en silencio, ahora pertenecía a algo nuevo. La Fundación Dante Moretti para el Cuidado Compasivo. Los suelos de mármol volvían a brillar, pero esta vez con un propósito. Las habitaciones que antes estaban vacías, ahora resonaban con el sonido de las risas, las conversaciones y la música del piano que se oía débilmente desde el atrio. Laia caminaba por el pasillo con una pila de carpetas contra el pecho. Llevaba ropa sencilla y un pequeño colgante de plata con forma de lágrima, un regalo de uno de los pacientes. Tenía el pelo más largo y, aunque la tristeza aún se escondía detrás de su sonrisa, era una tristeza tranquila, de las que han aprendido a convivir con la esperanza. La fundación empleaba a terapeutas, enfermeras y voluntarios, todos ellos dedicados a ayudar a personas que habían perdido la voz a causa de un trauma o una enfermedad. En la pared detrás del mostrador de recepción colgaba una placa tallada en acero. Para aquellos que no pueden hablar, que aún así se les escuche. Debajo de las palabras estaba su nombre.
En memoria de Dante Moretti. Cada mañana la luz del sol se derramaba sobre esa placa, y cada mañana Laia se detenía para tocarla con la punta de los dedos, susurrando las mismas 4 palabras. Cumpliste tu promesa. Recorría las habitaciones, saludando al personal y a los pacientes, deteniéndose a escuchar cuando alguien intentaba decir su primera palabra de nuevo. Comprendía la paciencia que se requería, el silencio tembloroso antes del habla, el valor que se necesitaba para emitir un sonido después de años de mutismo. Nunca apresuraba a nadie. Sabía que la curación tenía su propio ritmo. Por las tardes, enseñaba piano a los pacientes que no podían hablar, pero aún podían sentir. No hace falta que hablen, les decía. Simplemente toquen lo que desearían poder decir. Algunos pulsaban las teclas con vacilación, otros con una fuerza sorprendente. Cada nota, cada error, era bienvenido. La música se había convertido en el segundo idioma de la fundación. Un día lluvioso de abril abrió la sala principal para el recital semanal. El personal y las familias se reunieron, con pequeñas velas parpadeando en cada mesa. El piano estaba donde Dante había tocado una vez, con la superficie pulida hasta reflejar cada llama. Laia se sentó en el banco, con los dedos temblando ligeramente sobre las teclas. Solía decir que la música era una forma de perdonar al mundo, dijo a los presentes. Esta noche tocaremos para recordar. La melodía que siguió era la que no había tocado desde aquella última puesta de sol junto al estanque. Se elevó suavemente, llevando calidez al aire, como si cada nota construyera un puente entre los vivos y los que se habían ido. Cuando llegó al acorde final, levantó la vista y por un momento juró haberlo visto en el reflejo de la pared de cristal, su leve sonrisa observando, sus manos inmóviles. Después del recital, salió al exterior. La lluvia caía ligeramente, constante como la respiración. Se quedó de pie bajo el saliente, sintiendo la niebla en su rostro. A lo lejos, al otro lado del lago, las luces de la ciudad brillaban. En algún lugar entre ellos y ella, imaginó de nuevo su voz, tal y como sonaba aquella noche en la oscuridad. No te muevas. Susurró bajo la lluvia, sonriendo entre lágrimas. No voy a ir a ninguna parte. Más tarde aquella misma noche, se sentó sola junto al piano y encendió una sola vela. Su llama parpadeaba contra la pared, proyectando sombras que bailaban como ecos de la memoria. Junto a la vela había una fotografía enmarcada. Dante sentado junto a la ventana, con los ojos llenos de paz. Debajo, grabadas en plata, estaban las palabras: «El amor no pide permiso. Encuentra 2 almas, las une y les enseña a hablar incluso en silencio». Metió la mano en el cajón y sacó la servilleta que él había guardado hacía tantos años. La tinta ya estaba descolorida, pero el mensaje seguía siendo claro. No hace falta que digas nada. Simplemente no te rindas. La colocó junto a la fotografía y sonrió. Nunca lo hiciste, dijo en voz baja. La vela se consumía y ella cerró los ojos. El suave murmullo de la lluvia se mezclaba con su respiración. Empezó a tararear la melodía, la misma que su madre cantaba, la misma que la había unido a Dante a través de tormentas y silencios. Mientras su voz llenaba la habitación, el piano parecía responder. Cada vibración resonaba a través de la madera, a través del aire, a través de la propia memoria. Cuando terminó, susurró: «Buenas noches, Dante». Luego apagó la vela. El humo se elevó en espirales, girando suavemente antes de desvanecerse en la oscuridad. Afuera, el amanecer comenzaba a abrirse paso entre las nubes. El lago brillaba, vivo con la luz, y para aquellos que escuchaban con atención, en algún lugar entre la lluvia y el viento, se oía el débil sonido de un piano, suave, imperfecto, eterno, que traía consigo la promesa de que el amor, una vez expresado, nunca se silencia del todo.